Hola, te damos la bienvenida a Clima Propicio, el podcast donde explicamos las tecnologías climáticas y los puntos de debate alrededor de ellas. Desde energías renovables y transporte hasta industria, edificios y agricultura. Es propicio el momento para actuar aquí y ahora, porque la crisis climática no da espera. Somos sus anfitriones Itziar y Jorge, y de la mano de nuestros invitados comenzaremos en breve. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de Clima Propicio, este programa en el que nos encanta platicar de las nuevas tecnologías que apoyan justamente a mitigar el cambio climático. El día de hoy, bueno, ya nos conocen a muchas, muchos y muchas de nosotros, pero me gustaría volver a empezar presentando a Jorge, presentando a Dani, y me gustaría presentar especialmente a Michelle, que hoy nos acompaña porque es nuestra invitada de hoy, y quisiera platicarles un poquito de su trayectoria porque es muy impresionante. Michelle Ramírez es abogada de profesión, pero también es una consultora especialista actualmente en geotermia y descarbonización en el Banco Interamericano de Desarrollo. También trabajó en IRENA, liderando los programas de la Alianza Global de Geotermia. Antes trabajó en GIZ como asesora en la transición energética de México y anteriormente fue directora de geotermia en CENER. Tenemos el día de hoy a una verdadera especialista en el tema y es un gusto tener esta oportunidad de platicar con ella en este programa en el que nos vamos a centrar mucho en hablar de energías renovables y sobre todo de las energías renovables menos famosas o menos atractivas, por decirlo menos. Y para poner un poquito el terreno para que podamos empezar a dialogar, me gustaría comentarles que hoy a nivel global somos 8,000 millones de personas, pero para 2050 vamos a ser 10,000 millones de personas. Entonces esto significa que vamos a necesitar muchísima más energía y que la energía va a ser más cara y que además la industria está teniendo un problema para alcanzarnos a generar toda la infraestructura y toda la capacidad que se requiere para que esas 10,000 millones de personas que seremos en 2050, espero yo todavía andar por acá en esas fechas, pero sí, o sea, para tener la infraestructura que necesitaremos entonces. ¿Qué necesitamos para alcanzar esas metas? En ese sentido, justamente la Agencia Internacional de Energía estaba comentando que para tener la capacidad que requerimos hacia 2050, necesitaríamos triplicar nuestra infraestructura y nuestra capacidad en energías renovables para 2030. Y esto también con un enfoque de hacerlo justo para todas las personas que vivimos a nivel global. Entonces me gustaría empezar, si me permiten, preguntándole a Dan, ¿qué energías renovables has notado tú que son las que se conocen con más frecuencia o que son las más famosas? ¿Y cuáles son los obstáculos que has podido revisar que no nos han permitido la implementación rápida de estas nuevas tecnologías? Energías renovables, estoy pensando en eólica y en solar, ¿no? Y en el caso de México, pues había un gran crecimiento de esta industria hasta 2018. Tengo entendido que en 2018, de hecho, México producía la energía solar más barata a nivel mundial. Y bueno, también ha habido, del caso mexicano, el gran auge, por ejemplo, de la energía eólica en el istmo de Tehuantepec. Sé que en sus inicios, por ejemplo, la energía solar era muy costosa en términos de inversión, pero cada vez se ha hecho mucho más asequible. Y bueno, para el caso mexicano, la posición global que tenemos, literal, nos hace un país con un gran potencial para la generación de energía solar. Y en ese sentido, Jorge, Dan muy atinadamente presentó los obstáculos y las principales energías que conocemos, pero ¿cuáles son las que consideras que son menos exploradas? Y como plática de café con Roberto Gottfried de Potencia Industrial, y yo no sabía que era Small Hydro, o sea, debe ser, pues, no sé. Yo tampoco, así que sí. Platica. Entonces, Small Hydro es como parecido a la permacultura, es aprovechar las pendientes que tienen, digamos, el relieve, ¿sí? Se utiliza mucho en distritos de riego, es aprovechar toda pendiente para generar electricidad. Entonces, en lugar de hacer una mega represa, pues aprovechas las pendientes de agua y dependiendo de ese tamaño tú puedes generar o para
digamos, tu uso rural, por decirlo así, pero si es suficiente, porque hay pequeña y micro, lo puedes mandar a la red. Muchas gracias, Jorge. Me gustaría ahora pasar a Michelle. Michelle, ¿qué es la geotermia y cómo funciona? Pero en una versión for dummies, porque estamos todavía en una parte muy incipiente de conocimientos de la tecnología. No. Mira, la geotermia, primero, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de platicar contigo y de conocerlos y de tener la oportunidad de difundir qué es la geotermia, porque nadie sabe qué es la geotermia. Creen que es algo como que muy difícil de entender, pero la verdad es que es muy padre y es muy importante. Y además es bien fácil, el concepto es muy sencillo. Y además en México tenemos mucho potencial, porque todos hablamos pues de hidro, de mini hidro, de eólico, de solar, y la verdad es que la geotermia la tenemos muchísimo en México. Entonces, ¿qué es la geotermia? La geotermia es una fuente de energía renovable, como la solar o como la eólica, pero tiene la particularidad que viene, si nos como acordamos un poco de geos y termos, pues es la energía de la Tierra y que es ese calor que está dentro de la Tierra. Y si se acuerdan cuando tal vez iban, no sé, en la primaria, en una educación elemental nos decían, no, pues ¿cómo se forma la Tierra? No, acuérdense del huevito. No, pues tiene el núcleo, tiene el manto y tiene la corteza. Y nos decían, no, pues la cáscara es la corteza, el manto es la clara del huevo y la yema es el núcleo. Pues justo la geotermia tiene esto que el núcleo de la Tierra pues está caliente y está ahí y es permanente y está en todos lados. Me acordé de Viaje al Centro de la Tierra. Justo, ajá. Me acordé de eso. Que iban a Islandia. Ese es todo el concepto. Islandia es el ícono de la geotermia a nivel internacional. Bueno, y que además ahora está muy de moda porque después de Game of Thrones todo el mundo quería ir a Islandia, ¿no? A ver si conocía a Jon Snow. Bueno, justo ese es el concepto y justo está muy de moda porque en todas estas áreas alrededor de la Tierra en las que hay esta como presencia de placas tectónicas, es muy fácil que la geotermia, se manifieste, ¿no? Se manifieste como cuando veíamos en las caricaturas al oso Yogi, ¿se acuerdan? Que vivía en Yellowstone y que cuando empezaba la caricatura el oso Yogi caminaba y había como geysers y brotaba. Bueno, eso es una manifestación térmica, eso es geotermia. Hay una manifestación del calor que está dentro de la Tierra y se manifiesta. Bueno, ¿y cómo se usa? Ya sabemos que está ahí el calor de la Tierra. Si hay una placa tectónica, hay una presencia evidente de que pues por ahí puede fluir ese calor. ¿Qué más necesitamos? Agua, ¿no? Para que ese calor pueda moverse hacia la superficie, presentarse en la superficie y rocas porosas, ¿no? Básicamente son los tres elementos: que haya calor, que haya agua y que haya porosidad, para que esa manifestación pueda verse en la superficie. Pues si no está en la superficie, no nos es tan útil, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos son las perforaciones. En esas perforaciones, lo que haces es, ese fluido, ¿no?, sube con presión, le pega a una turbina y esa turbina genera electricidad. Ese es todo el concepto de la geotermia para generar electricidad, pero recordemos que es calor. Y el calor es una fuente de energía en sí mismo. Y el 50% de las necesidades que tenemos en el planeta Tierra de energía es calor. Necesitamos calor, ¿no? A nosotros, como en México y en Latinoamérica, el calor no nos es tan interesante. Pero, por ejemplo, alguna vez platicaba justo con el embajador de Islandia y me decía, en Islandia hay dos cosas: volcanes y frío. Y con eso teníamos que salir adelante. Y por eso es en ese aprovechamiento tan amplio del calor, que lo usan para invernaderos. Islandia es el primer productor de bananas de Europa. ¿Cómo es eso posible? Porque utilizan el calor de la geotermia y ese calor que está dentro de la Tierra lo utilizan para acondicionar sus invernaderos y pueden producir bananas. No saben tan ricas, pero las tienen. Se puede usar para todo, lo usan para piscicultura, han visto estas fotos de gente que va a Islandia maravillosas en las que la chica se está bañando en un agua termal que es totalmente azul. Uno dice, bueno, qué padre, eso solo existe en Islandia. Bueno, eso es en realidad, se están bañando en el fluido residual de una planta geotermoeléctrica, en un complejo de aprovechamiento geotermoeléctrico. No es algo natural, pero es muy divertido y es muy relajante. Exacto, justo, además, ¿no? Entonces, la geotermia está en todas partes, la podemos utilizar también para agricultura, secado de alimentos, lo cual es muy importante porque dices, cada vez somos más, cada vez vamos a necesitar más de todo, de energía, de alimentos. La geotermia también le pega a la seguridad alimentaria porque puedes deshidratar alimentos, secar alimentos, reducir la merma, conservar esos alimentos, y los alimentos, cuando los secas con geotermia, como los secas de golpe, conservan nutrientes y conservan sabor.
tengo duda de lo que decías, o sea, es decir, la geotermia entonces la puedes aprovechar para generar energía Para generar eléctrica, energía. pero también para procesos que utilizan calor. Todo lo que sea calor Ok. puedes usar geotermia, cualquier cosa. Y aquí en México, por ejemplo, o sea, estoy imaginándome el popo, por ejemplo, que es Sí, pues una manifestación una manifestación Vamos a Termal. una turbina al poco. podría que- ser. Se ha que- pensado, no son los únicos a los que se les ocurre. Justo es eso, justo. A veces el Popo no tiene precisamente potencial geotérmico, pero sí hay otros volcanes. Por ejemplo, el Tacaná en Chiapas es el que tiene más potencial, pero sería muy caro porque tienes que meterle dinero a la línea de transmisión. No, pero hablemos un poco como cuál es la ventaja, porque ya hablamos de solar y de eólico y decimos, no, nosotros aquí solar y eólico, y México solar y eólico, y es padrísimo, pero es una fuente intermitente. Por eso necesitas mini hidro, por eso necesitas geotermia, porque Claro. pues ¿qué haces el día que no sopla el viento? ¿Qué El día que significa está nublado. intermitente? Intermitente, pues que si hay viento, hay energía. Si hay sol, A ver, hay yo le energía. pregunto a Y cuando Michelle, no, Yo le pregunto a Michelle, ¿por qué está más de moda eólica y solar que porque es más geotermia? barato. Porque es más barato. Porque es más barato. Ok. Y hay mucha certeza. Tú dices, pues aquí hay mucho sol. Claro. Sientes el viento y dices, aquí hay mucho aire. En el Istmo, ¿no? Qué aeronazo. Es muy fácil medirlo y es muy fácil entender la tecnología, y la geotermia no, porque no la ves. Entonces, ese es justo el punto. Tú puedes ver un volcán y decir, mira, pues el Popo está ahí humeando todo el día. Tiene años así. Entonces ahí debe haber geotermia. Y no. Tienes que invertir mucho. ¿Por qué el caso Entonces, del Popo no? Ese es un tema geológico que me rebasa, pero como tu asesora jurídica te digo que ahí no inviertas en geotermia. Me encanta. Pregúntenle a WhatsApp. Por ejemplo, pero justo, ¿dónde sí? A ver, primero, primero vamos a ver, ¿qué es intermitente? Bueno, eso, ¿que hay o no hay? Y la geotermia hay todo el tiempo. Si hay sol, si hay viento, la geotermia dice yo 24/7, tengo un factor de planta altísimo, pero justo es lo que necesitamos. Necesitamos solar, necesitamos eólico y necesitamos otro tipo de renovables como la hidro, como la mini hidro, como la geotermia, como la biomasa, que te dan carga base, que están ahí operando todo el tiempo para mitigar estos cambios que hay en la red por la intermitencia de las renovables intermitentes. En Latinoamérica alguien hace esto porque estuve leyendo Muchos. Conocimiento profundo que Indonesia Ajá. es un país muy importante, Sí. geotermia, Islandia también. Sí. Yo ahora soy nuevo fan de Guatemala, les recomiendo ir, es muy rica la comida, la gente muy amable, y vi muchos volcanes. Sí. Y me pregunto ahora, ¿allá también hacen geotermia o no? Mira, la geotermia está dormida. Yo siempre, Ok. o sea, yo cuando empecé a hablar de geotermia decía como, ¿por qué no estamos hablando más de esto si suena como tan maravilloso? Y sí, por ejemplo, en México es un ícono de la geotermia. No. Así como, pero nosotros no lo sabemos. Yo cuando trabajaba en la Secretaría de Energía, habíamos como 1000 personas ahí, y yo era la directora de geotermia. Nadie sabía qué hacía yo. Y yo estaba trabajando en la Secretaría de Energía, entonces decían como, ¿y ella qué hace? ¿O a qué se dedica? Insurgentes Ajá, ahí. sí. Y me decían como, ¿pero y tú qué haces? Y yo, no, directora de geotermia. ¿Y qué es eso? Ni siquiera dentro de la propia Secretaría de Energía sabíamos, entendíamos, pero bueno, pues yo trabajaba ahí y eso hacía, y sí hacía cosas. Por ejemplo, México durante muchos años fue tenía el cuarto lugar en capacidad instalada geotérmica. O sea, mucha capacidad hubo en México, ¿no? Pero, o sea, ¿ya funcional? Sí, claro. Ah, no sabía. Hay Ok. 4 plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Una está en Cerro Prieto, en Mexicali, Baja California, que es el campo más grande en México. Luego está el que me parece más bonito, Los Azufres, en Michoacán, que es un campo precioso en medio del bosque. Entonces, de hecho, como si vas al aeropuerto o vienes del aeropuerto de Morelia, alcanzas a ver ahí unas montañitas y ves como un poco de humo. Y esas son las plantas geotermoeléctricas que están operando ahí. Es precioso también, si quieren ir ahí a comer, o ahí hay unos spas muy hay lindos. como termales, Sí, por ahí cerca, Los ¿no? Azufres. Hay aguas termales. ok. Hay aguas termales, hay geotermia. Están los Humeros, en Perote, como entre Puebla y Veracruz. Ahí hay otro campo geotérmico que tiene como características diferentes. Está en Ojalapasco, eso quiere decir que había un volcán y que cuando estalló se llevó todo. Y ahí quedó presencia geotérmica. Ese es el tercero, Los Humeros. Y me falta uno que está en Baja California Sur. Se llama Las Tres Vírgenes porque hay 3 volcanes. Y ahí hay otro, que es el más chiquito y el más nuevo de CFE. Y hay un proyecto privado de Grupo Dragón en Nayarit, que pues, es un proyecto también muy importante. Está en el Domo de San Pedro Nayarit, se basa en la carretera de Guadalajara a Puerto Vallarta, lo puedes ver. Y ahí sí se puede invertir en proyectos privados para temas de geotermia. Legalmente sí,
con la reforma reforma energética de 2013 se abrió la posibilidad, siempre se ha podido, siempre, o sea, no es algo que ha estado reservado al Estado. Al contrario, es algo en lo que se quiere que se invierta más, porque es una tecnología carísima. Me preguntas, ¿por qué? ¿Pero por qué si es tan buena? ¿Por qué no estamos haciendo eso? Perforar es carísimo y sobre todo hay un alto riesgo de que no encuentres nada, ¿no? Es como buscar petróleo, parecido. Es exactamente igual a buscar petróleo. Okay. Entonces, pero el riesgo es mucho más alto. ¿Por qué? Porque la gente no anda perforando para geotermia porque a nadie le interesa, pero sí le interesa mucho el petróleo. Entonces, eso quiere decir que hay mucha más inversión y hay más conocimiento. Y aquí como no hay ni inversión ni conocimiento, pues no. ¿Y por qué te gusta el tema? Me parece apasionante, como todo esto que puedes saber y como además te pagan, ¿no? Porque pues esto es un trabajo, que me gusta mucho, pues es un trabajo. Y cuando lo empecé a hacer, pues me pagaban por hacer, por entender, por especializarte. Entender de verdad esto, sí, especializarte, y la verdad es que me ha llevado muy lejos. Yo empecé trabajando en México en un proyecto chiquito, trabajaba en la Secretaría de Energía, que fue una gran oportunidad que me abrió muchas puertas, porque cuando les digo, México es un ícono, o sea, todo lo que hay en geotermia en Guatemala, en Costa Rica, en El Salvador, en Honduras, en Chile, es porque la CFE se dio la tarea de decir, yo les ayudo, ¿En qué momento? ¿En qué momento se creó esa capacidad? 80s, 90s. Ya. Antes de que empezáramos a entrarle mucho al gas, la geotermia se veía... Como el futuro. Sí, se veía muy interesante, se invirtió muchísimo, no solo se invirtió en investigación, sino se invirtió en la capacitación de las personas que trabajaban en esto en CFE. O sea, las personas que trabajan en CFE, que trabajaron en los 90s, que trabajaron en los 80s, están capacitadas en Rusia, en Nueva Zelanda, que es también otro de los grandes iconos de la geotermia, en los que además estos proyectos que hay geotérmicos en Nueva Zelanda son incluso propietarios las comunidades indígenas maoris, que es wow, en Islandia. Entonces, la inversión era integral en geotermia, pero bueno, pues si encuentras otras fuentes de energía más baratas, pues tienes que hacerlo, porque es lo que hace sentido al final. ¿Esa capacidad? O sea, en México, digamos, como para pensar en... Sí. Se ve todavía... Tú lo ves todavía como... Totalmente. Una de las fuentes... O sea, tenemos, creo, muy claro que no va a haber una sola fuente dominante, sino que más bien va a ser complementaria, diversificada. Pero ahorita, ¿dónde estamos parados? A ver, primero, hablemos de capacidades humanas. Hay mucha gente muy capacitada, muchos jóvenes que a partir de la reforma energética de hace 12 años, 10 años, se movió este tema y se quisieron integrar. Entonces la capacidad está ahí. Además tiene una ventaja. En estos temas de transición energética, toda la gente que se dedica a oil and gas tiene estos skills que puede emplear en geotermia. Entonces también hay una forma de transicionar a la geotermia. Eso respecto de capacidades humanas. Respecto de... que se ve como un riesgo normalmente, ¿no? Sí, pues es que ¿qué vas a hacer con toda esa gente? Bueno, hay una forma de ocupar esas capacidades, toda esa inversión que se ha hecho en otras tecnologías. También está el tema de, bueno, potencial hay muchísimo, ¿no? O sea, si tú, aquí no nos vamos a poner técnicos, no nos vamos a poner exquisitos, pero lo que sí les puedo decir es que si tú haces, o sea, sientas a los jefes de Islandia, de Nueva Zelanda, Estados Unidos, que también es muy bueno, y les dice, a ver, vamos a ponernos de acuerdo rápido en cómo vamos a medir el potencial. Te van a decir, no se puede. Si los convences, te van a decir, mídele 1 giga por volcán activo. No porque esté ahí, pero porque es más o menos un parámetro. ¿Cuántos volcanes activos hay en México? Potencial hay, muchísimo, ¿no? Hay unos como, hay quienes es ortodoxo y dicen, no, vamos a decir que tenemos 10 gigawatts de potencial geotérmico. Es que te dicen 25, hay quienes que te dicen 200. Pero entonces Centroamérica debería ser una también, potencia. También lo es. O sea, también hay mucha geotermia en El Salvador. En El Salvador hay por lo menos 2 plantas y hay otras 2 plantas en construcción y se quiere ocupar esa energía para minar Bitcoin, porque minar Bitcoin es muy demandante en energía, datos, claro, todo el tiempo. Entonces, en El Salvador, en Costa Rica, también tienen mucho potencial geotérmico. Y Costa Rica tiene 98% de capacidad instalada renovable. Oye, y hay tecnologías, hay energías renovables que pensamos que son fuentes siempre limpias, pero bueno, tienen esta parte, ¿no? Que en la cadena de producción o la cadena de suministro traen pues ciertos
ciertas partes que no son tan limpias como lo podríamos pensar. En el caso de la geotermia, tenemos también esta parte, el dark side. Ambiental. Ajá, Huella ahora ambiental. Mira, esto es muy interesante. De geotermia es de las más limpias, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánta tierra necesitas para un campo solar? Cuando vas en un avión y ves un campo solar y dices, bueno, está gigante, es una monstruosidad. La geotermia no. La geotermia tiene un footprint muy pequeño, muy específico. Entonces, por ahí ambientalmente estamos bien. Agua no ocupamos. No ocupa. No. Emisiones, muy pocas, posiblemente cero, dependiendo del tipo de planta que instales, ¿no? Entonces, en realidad es una tecnología súper, súper limpia y súper sustentable. Y justo es como un poco como cuando hablamos del precio de las renovables, normalmente usamos como este tema del costo nivelado, ¿no? Sí. Y cuánto cuesta el megawatt, y nos decías, no, bueno, pues es que ya estaba baratísimo en México, y justo como en estos, yo creo que en 2016, 2018, era una competencia, y cada que había una subasta de energía a nivel internacional era a ver quién lo da más barato, y eso afectó mucho a la geotermia, porque cuando el costo nivelado de otras renovables puede estar $20, vamos a decir, ¿no? La geotermia te puede ir a 70, a 120, 140, a 150. En Japón la venden hasta $450. Es una locura. Entonces, y justo, es muy sensible a las características geológicas, ¿no? Sí. Y supongo que la red también existente para la distribución. Sí, exacto. Por ejemplo, les decía, pues el Tacaná hay mucho potencial, allá sería genial, pues sí, pues te va a salir más cara la red. El caldo que la salva. Exacto, que el propio proyecto. Pero a diferencia, por ejemplo, de otras tecnologías, por ejemplo, la solar, que una pyme o alguien que tiene en su casa pone un panel solar arriba y ya está suministrándose energía de una fuente limpia. En este caso, una pyme o una persona que tiene su casita y quiere conectarse a energía generada por geotermia, es prácticamente imposible, porque por lo que he entendido, la inversión es tan grande que sería difícil que alguien lo pudiera impulsar de manera particular. más particular, de una manera más casera. O sea, se puede particular, pero con un buen presupuesto, ¿no? Mira, depende para qué la quieras. Para generación de electricidad, no, pero sí podría haber mini redes, y sí hemos hablado también algunas veces, incluso con empresas mexicanas, de geotermia distribuida, ¿no? Y aquí tienes un poquito de potencial, pues pon una plantita chiquita y ocupa ese potencial, aprovéchalo. Pero también acuérdate que la geotermia también es calor, y el calor se puede usar para muchas cosas, para calentar el agua de tu casa, cuando hace frío para calentar tu casa. Aquí a lo mejor no, pero también no solo sirve para calor, sino, puedes instalar bombas de calor geotérmico que te sirven en el verano para enfriar tu casa y en el invierno para calentar tu casa. Entonces sí está esta posibilidad de que tú cambies tu chiller por una bomba de calor geotérmico, ¿no? Que es mucho más difícil, pero sí se puede. ¿Podría haber en una ciudad una planta geotérmica? ¿Podría haber en una ciudad una planta geotérmica para generación de electricidad? Claro, París está plagada. Hay como estas zonas a las afueras de París en las que hay muchos hospitales, ¿no? Y tú tú no te das cuenta, pero son tan chiquitas que dices, ahí hay una. Sí, órale. Y la usan ya sea para calefacción distrital o para generación, no, pero pues sí para calefacción distrital. Y es muy chiquita y le da como a toda esta, no sé, digamos, municipio o a toda esta alcaldía le da calor. Y la gente prefiere vivir en esas zonas porque es más barato. Claro, no hay transmisión, hay dinero, ¿no? Entonces es mucho más barato que estar pagando gas para calentar tu casa en invierno. Y es justo lo que mencionaba al principio. No se trata solo de tener más energía limpia, se trata de que esa energía sea justa, ¿no? Porque ¿cómo es posible que tengamos lo que pasa muchas veces en el Istmo? Tienen ahí una planta eólica y la gente de la comunidad no tiene luz. Y vive el impacto, porque Exacto. O sea, pensamos, es el viento. No, tener ahí una eólica es destructivo. Sí. Pues sí, los aerogeneradores pues cambian, por ejemplo, el patrón de migración de las aves, cambian también la polinización de la zona. Tienen sus impactos. O sea, todo tiene impactos. No vivimos en un mundo en que no tengamos impactos. Por existir. Sí, exacto, pero
pero sí hay que buscar qué es lo que es más razonable y hoy, o sea, en el siglo XXI tenemos que decir qué es lo más justo. Y justo eso tiene la geotermia, que puedes tener una planta, y es lo que tiene Grupo Dragón, ¿no? ¿Grupo Dragón qué industria es? Es una empresa que se dedica a suministrar energía limpia a un grupo de empresas más grande, ¿no? Que es de Grupo Salinas. Okay. Entonces ellos suministran esta energía, tienen esta planta, y al lado de la planta, ese flujo, o sea, ellos usan la energía, generan electricidad. Y cuando acaban de usar este fluido geotérmico, que ya no les sirve porque ya generaron electricidad, lo aprovechaban en un deshidratador de alimentos que fue diseñado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Ahora me imagino que has visto, Michelle, el tema nearshoring, y estoy pensando en el norte de México, que expandir la capacidad y que etcétera. ¿Es un tema en esta zona, no sé, norte de México, para tener una variedad de fuentes? Sí, pues ¿Sí? De hecho en Mexicali hay mucho potencial, claro. Toda esa parte que estamos como muy cerca de Estados Unidos, California también tiene muchísima geotermia. Esta misma falla atraviesa México, claro, y no conoce la frontera, entonces se pasa a Estados Unidos. Y hay mucha, en Estados Unidos hay sin papeles, no necesita pasaporte, la geotermia es internacional. Sí, justo, entonces como toda esta zona de California tiene mucho potencial geotérmico, tiene muchas plantas geotérmicas, entonces es algo muy interesante, porque además, o sea, ya hemos hablado de que, bueno, que seguridad alimentaria, que es tratar alimentos, pero también hay algo que tenemos que hablar, y que es de la resiliencia a los efectos del cambio climático, ¿no? Comentabas, Guatemala. En Guatemala hubo una erupción de un volcán muy cercano a la planta, fuego, sí. A una planta geotermoeléctrica, y en un par de semanas la planta estaba funcionando. Los huracanes recientes en Honduras, la planta geotermoeléctrica lo resistió. No solo lo resistió, no paró. Tienes un huracán en una planta, en una granja solar, adiós paneles. Sí, claro. Se acabó. Sí. Bueno, es muy grave. Y no pasa nada. Y la geotermia es resiliente a los efectos del cambio climático. Eso es algo muy importante y que tenemos que valorar, porque la solar y la eólica serán muy baratas, pero se acaban y son intermitentes. Y tienes que valorar todo esto también, de que, bueno, pero yo voy a aguantar un huracán, yo voy a aguantar la erupción de un volcán. Todas esas cosas también cuentan. Pues estamos llegando ya al final del programa. Muchas gracias, Michelle, por acompañarnos. Me gustaría nada más cederles la palabra muy breve para una pequeña conclusión o ideas que se llevan. Dani, por favor. Bueno, a mí me abriste el panorama y realmente, y además nos gusta en este podcast salir con ideas y acciones, y creo que aquí hay mucho. A todos nos toca investigar más. Pues yo me llevo que en una rama de la energía renovable, de energías limpias como esta, que sin echarle muchas ganas, México ya es el 4º lugar a nivel global, como mencionaste. Pues ya me imagino, si nos organizamos, si hacemos una estrategia de promoción y si nos enfocamos en este tipo de energías que, como hemos visto, ya también son una solución muy eficiente para nuestro país, pues creo que podemos llegar mucho más lejos. Me gustaría ya cederte la palabra para cierre final, Mitch. Sí, yo creo que es importante saber qué va a pasar, pues no sabemos, pero yo creo que no solo México, la región está llamada a ser el siguiente gran icono geotérmico. No sé si va a ser México el número 1, pero sí les puedo decir, hay demasiado potencial. Y cada vez voltamos a ver más este tipo de soluciones que por ahora están afuera de la caja. Yo creo que no podemos seguir solo aprovechando energías fósiles en México, y que la geotermia es la respuesta natural a un país eminentemente dedicado a los hidrocarburos. Entonces, para mí, lo más lógico... La transición lógica es transicionar a geotermia. Son rol nuevo para Pemex, ejemplo. ¿Por qué no? O sea, a mí me parece lo más natural, pero yo soy muy geotérmica de corazón. Y pues lo que yo me llevo es, primero, muchas gracias por escucharme, por compartirme sus ideas y pedirles que difundan, porque si algo necesita la geotermia es que la gente diga piensa en geotermia, trabaja en geotermia. Esto es de verdad maravilloso, tiene muchos impactos a nivel social. No es de verdad como estos proyectos de infraestructura gigantes en los que las comunidades no se pueden involucrar. La geotermia está llamada para ser una
energía eminentemente social y en la que además hay muchas mujeres trabajando. La geotermia contemporánea la movemos mujeres, entonces pues para mí lo tiene todo. Muchas gracias por su tiempo y espero que les haya plantado la semilla geotérmica. Definitivamente. Sin duda, Mitch, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Estoy segura que no va a ser la única ocasión en la que nos vas a acompañar a este podcast. Y muchas gracias por ver un episodio y escuchar un episodio más de Clima Propicio. Nos vemos pronto. Bye. Gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Clima Propicio. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes para más contenido sobre tecnologías climáticas. Y nos vemos en el próximo capítulo.